Buenas a todos, me presento, yo soy Héctor, soy de Castellón, aquí tenéis mis datos de contacto, el Twitter y la web y tal. Primero que nada, gracias a todos por estar conectados esta tarde y vamos a hablar de monorepos. Eh, Asumo que todos los que estamos tenemos claro, conocemos el concepto de repositorio, de código, de herramienta de control de versiones, Git, Mercurial, etc., cualquiera. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Probablemente esta topología, entre comillas, os suene, porque es la típica en una organización o en una compañía, en una empresa y tal. La empresa puede tener varios proyectos de software en varios repositorios, ¿no? Pues el clásico backend, el frontend y una librería de renderización de PDF que me he inventado para el ejemplo, ¿no? Entonces, esto típicamente está dividido en varios repositorios, por ejemplo en el GitHub de la empresa, donde habría en este caso 3 repositorios distintos y cada uno de ellos con su ciclo de vida, digámoslo así, independiente, en el sentido de que cada uno tiene sus commits, sus push, su pipeline de despliegues, etc. Incluso puede ser que un equipo, digamos, se encargue solo de un repo, etc. Entonces, en el caso de que tenga un pipeline de integración continua o despliegue continuo y toda la mandanga, pues hay un output, ¿no? Que puede ser un artefacto, un desplegable o una imagen de Docker que se va a subir a un registro y todo esto, ¿no? Esto sería la tipología clásica. Esto funciona, o sea, es decir, esto funciona bien, ¿no? Pero tiene sus cositas que pueden ser un problema o no. Aquí todo lo que voy a comentar depende de la situación, de la empresa, de la cantidad de gente que haya en una empresa de desarrolladores, en fin, todo depende. O sea que las preguntas de es mejor o peor, eso pues es difícil de responder, si es que tiene sentido incluso, porque habría que analizar todo un montón de factores, ¿no? Entonces, esta sería la situación normal en el sentido de más habitual, probablemente. Y como he dicho, tiene algunos problemillas, como por ejemplo lo que llamamos las dependencias en diamante. Eh, Imaginemos que hay un proyecto A que depende de B y de C. Pongamos que A es un API y BC son 2 librerías. Y estas dos, a su vez, dependen de una tercera, D, pero cada una depende en una versión distinta. Es decir, la B necesita la D 1.0 y la C necesita la D 2.0. Eso es un problema, obviamente siempre depende del tooling de construcción de proyectos, digamos, o de gestión de dependencias que estemos usando, va a ser un problema más grande o no. Pero esto puede forzarnos a la hora de construir el componente A, nuestro API, pongamos el ejemplo, puede ser un problema porque se va a quejar, va a decir, bueno, en el paquete final, ¿no? En el artefacto final, hay 2 Ds, la 1.0 y la 2.0. ¿Cuál cojo? Dime una. O incluso puede petar sin dar ningún tipo de feedback ni nada. O sea que este problema, que seguramente, muy probablemente hayáis experimentado muchos, el de dependencias en diamante. Entonces este es uno de los problemas que el paradigma, digamos, la topología monorepo, que ahora vamos a ver, puede solucionar. Entonces, ¿qué es exactamente un monorepo? La topología, a mí me gusta llamarlo topología, no es un patrón también. Monorepo viene de Monolithic Repository, repositorio monolítico. Entonces, este concepto se reduce a... O sea, la definición sería el hecho de encapsular, de tener en un solo repositorio de código, vamos a hablar de Git, para ser un poco, para ir al terreno y que todo lo entendamos, en un repositorio de Git tener varios proyectos. En este ejemplo, por ejemplo, habría un backend, un frontend y una librería de PDFs. Entonces, el concepto de monorepo se reduce a eso. Fin. Entonces, más allá ya son patrones, son enfoques que depende de la situación concreta de la empresa y de cómo queramos implementarlo, del conocimiento de los ingenieros, herramientas, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente nos hacemos muchas preguntas, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se hace? Todo depende de qué herramientas tengas, del lenguaje que estés usando, etcétera. Entonces, este sería el caso
típico de monorepo. Hay una serie de proyectos en el repositorio de control de versiones. Esto significa que todos los commits, todos los push van a un solo repo. Hay un solo ciclo de desarrollo, entre comillas, y por ejemplo podríamos tener un pipeline de integración continua, despliegue continuo y tal, pues que tendría como output una serie de artefactos o desplegables o subir una imagen a un registry de Docker, lo que sea. Otra vez más, depende, porque aquí vemos un pipeline, pero el monorepo no dice que haya que tener un pipeline. Esto es otra cosa absolutamente distinta. Yo le he pintado para entender que hay como un flujo, pero incluso podría haber dos pipelines. Si quieres dos propósitos distintos, un pipeline para que haga una cosa, el despliegue tradicional, y el otro, pues, otras movidas, todo esto depende. Como digo, el concepto de monorepo se reduce a el hecho de tener varios proyectos, yo le llamo proyectos, o módulos en un mismo repositorio de código. El concepto también de monorepo está muy ligado al trunk-based development, es decir, el no gestionar un sistema de branching, de tener ramas en Git y hacer features en ramas, luego mergearlas, luego pull request y tal. Pero esto está muy ligado, no tiene por qué, insisto, pero está muy ligado al trunk-based development, que es que todos los desarrolladores van a estar escribiendo código y tirando commits a una sola rama. En el caso de Git sería master, pues en Mercurial creo que le llaman trunk, de ahí el nombre. Pero bueno, esto está muy ligado, pero no voy a profundizar más en el concepto, que creo que tenemos una charla pendiente por ahí de trunk-based development. Entonces, esto por ejemplo sería un ejemplo de monorepo público. Es el monorepo que está escrito en Go exclusivamente. Como he dicho, o sea, un monorepo lógicamente puede estar escrito en puede tener varios módulos o proyectos dentro, cada uno escrito en un lenguaje distinto, al fin y al cabo es solo un sistema de ficheros, digamos. Esto es el monorepo escrito en Go de Stellar, que es una especie de organización de open source financiera y tal. Y aquí, como vemos, pues tú ves esto y es un repositorio normal, ¿no? No tiene nada extraño, porque un monorepo es lo que es un repositorio normal. El tema es que si entras a cada uno de estos módulos, pues address, amount, clients, si entramos allí veremos que hay un main.go, que es decir, cada uno de estos módulos es ejecutable en sí mismo, es autónomo y es independiente. Entonces ahí es donde la cosa cambia. No son directorios dentro de un proyecto, sino que son proyectos totalmente distintos. Esto quiere decir que cuando tenemos un monorepo, cuando lo cuentas, a lo mejor la gente piensa que es tirar código ahí a cholón, ahí como pollo sin cabeza y sin ningún tipo de miramiento, pero lógicamente tiene que haber una organización lógica. Es decir, pues obviamente si tienes ahí un directorio clients, pues dentro habrá uno o más proyectos relacionados con clientes. Entonces, esto es importante, parece obvio, pero es importante porque cuando el monorepo va a crecer, es importante tener una estructura bien definida de todos los contextos de todos los proyectos, para después el code discovery, que se llama, que sea lo más eficiente posible, que tú cuando buscas algo sepas para dónde tirar. Entonces, importante, vamos a aclarar conceptos porque mucha gente piensa o relaciona monorepo con monolito, y no tiene nada que ver. O sea, son conceptos absolutamente distintos, que es como comparar manzanas con peras. O sea, son contextos distintos, no tiene nada que ver. Un monorepo, como hemos visto, es agrupar varios proyectos en un solo repositorio de control de versiones, de código. Y un monolito, muchas definiciones, pero bueno, podríamos decir que es una aplicación donde todas las capas están en un mismo desplegable, digamos, y todo se despliega solo. O sea, así viendo las definiciones no tiene mucho que ver. Y aquí pongo el ejemplo para verlo más claro. Esto sería un monorepo, la caja de exterior, digamos, sería el repositorio de Git, y dentro puede haber tres proyectos, uno que sea una web app, que es en sí un monolito, que tiene ahí sus movidas, sus controladores, sus DAOs y lo que quieras, y luego dos librerías que, por ejemplo, esta web app podría utilizar, y eso estaría todo en un mismo repositorio. Entonces aquí tendríamos un monorepo que contiene un monolito y sus librerías. Y en este otro ejemplo
Podría ser, por ejemplo, una aplicación orientada a microservicios o como queráis llamarle, donde está el monorepo y dentro cada proyecto es un servicio. Por lo tanto, aquí estamos viendo que a la izquierda tenemos un monorepo con un sistema monolítico y en la derecha un monorepo con un sistema de microservicios. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver el concepto monolito y monorepositorio o monorepo. Vale, vamos a ver los pros y los contras de implementar la topología, digamos, el patrón monorepo. Antes que nada, cambios atómicos. Esto es uno de los puntos más fuertes, al menos a mí me parece uno de los más fuertes. ¿Por qué? Porque imaginemos que estamos implementando multirepo, ¿no? Que sería pues, lo contrario, tener varios repositorios, uno por proyecto y tal. Y hacemos un cambio en una librería que rompe la interfaz, o sea, que no es retrocompatible, digamos, que pues hay una función que ahora recibe un parámetro más. Vale, cuando queramos usar eso, pues tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacerlo en dos movimientos, digamos. Primero tenemos que lanzar una release de esa librería, aumentarle la versión o lo que sea, y luego ir al proyecto o proyectos, conservario, que utilizan esa librería y cambiar la versión de la dependencia de la librería y luego cambiar el código para que use la nueva función, ¿no? Con el parámetro extra. Entonces, este cambio en multirepo no es atómico, como hemos visto son dos movimientos, hay que hacerlo en dos partes. Y no puede ser atómico porque son cosas físicamente, digamos, separadas. En el monorepo esto no pasa. No pasa porque si tienes un proyecto y en el directorio de al lado es la librería, si cambias la librería, cuando tires a compilar no te va a ir, porque la dependencia es un enlace físico, digamos, al directorio de al lado. No es ir a un repositorio de artefactos y bajarte algo con una versión. Entonces, el hecho de hacer el cambio en la librería y el cambio en el proyecto donde se está utilizando es algo atómico, se hace en el mismo proyecto. Y en un commit puedes hacer ambas cosas. Entonces, eso sería uno de los puntos más fuertes. El siguiente, versionado unificado. No es un must, o sea, no es una cosa que tenga que ser así y obligatoria, es como he dicho antes, no hay nada obligatorio aquí, aquí hay varias implementaciones, varios enfoques, pero bueno, una cosa muy potente de los monorepos es que las dependencias externas las has de gestionar a nivel global en todo el monorepo, es decir, pongamos que tienes un monorepo con 6 proyectos que son proyectos de Node, de Node.js. Y que luego veremos un ejemplo en vivo. Pongamos que estás utilizando una serie de librerías que esos proyectos van a utilizar. Entonces, las librerías las vas a tener declaradas en un sitio y esos proyectos van a requerir esas librerías. Esto parece obvio, y lo es, pero es un poco cambiar la mentalidad, porque en multirepo cada proyecto declara sus dependencias y con sus versiones, etc. Entonces, si en monorepo estás declarando las dependencias en un sitio y están siendo usadas en varios, en el momento que cambies la versión de esa librería, todos los proyectos dentro del monorepo se van a ver afectados. Entonces, eso puede parecer a simple vista una contra, un problema, pero realmente no lo es. Te va a permitir tener muy claro qué dependencias, qué versiones está usando tu empresa, tu proyecto. Vas a ir a las dependencias y vas a ver, vale, estamos usando Mocha versión no sé qué, Express no sé qué, y en el momento que cambies eso, va a ser un cambio otra vez atómico en todos los proyectos. Otro pro, benchmarking o testing en cambios a gran escala, cambios de gran impacto. ¿Esto qué es? Pues por ejemplo, si quieres cambiar algún parámetro o alguna configuración que afecta a todo el sistema o a un montón de servicios o proyectos, como quieras llamarlo, puedes jugar con eso. Puedes hacer un cambio a gran escala, probar algo, hacer un benchmark o hacer un test A/B o lo que sea. Si va bien, pues lo tiras, si no, o puede ser simplemente una prueba, no sé, para probar algo. Entonces, esto, si tienes un multirepo, puedes hacerlo, pero tendrás que ir en todos los repositorios y cambiarlo. Aquí, otra vez, de manera atómica, puedes cambiar una configuración que afecta a todo. Entonces puedes hacer pruebas
a gran escala, digamos. Luego el tema de code sharing, esto tiene que ver con la cultura de la empresa, de la organización. Claro, si la empresa pues es friendly con eso, pues todos los desarrolladores van a tener un acceso a todo el código, van a poder bucear entre el código, ver esto llama a esto funciona así, van a tener una visión más de la big picture, que es el siguiente pro. Esto está bien, tiene una contra asociada directa que vamos a ver que ya depende de la cultura de la empresa. Vale, entonces vamos con unas contras. La primera, el tooling, súper importante porque depende a qué escala, de qué escala de monorepo estemos hablando, esto puede ser un problema, ¿no? Es decir, yo personalmente, en el primer minuto que implementas monorepos, un monorepo tienes ya beneficios, pero para sufrir las contras, quizá tardes más, porque estés a un nivel que no tienes cierto problema. Por ejemplo, el problema del tooling en la cantidad de código. O sea, puede parecer una tontería, pero a lo mejor el monorepo no lo puedes abrir en un IDE de toda la vida, en un Visual Studio o en un IntelliJ. No puedes porque a lo mejor tienes 1200 proyectos. Entonces es insostenible, o sea, a nivel computacional no lo puede tratar. Entonces esto puede ser un problema. El simple hecho de eso, de explorar el código en sí, el repositorio. Luego, temas de análisis de código, pues más de lo mismo. Si tiene que analizar un montón de ficheros, pues igual se queda ahí un poco groggy. Y simplemente buscar un fichero, hacer un grep de algo, eso puede ser una tragedia, se puede quedar colgado. Esto todo depende, obviamente, de la cantidad de proyectos y de código que tengas dentro del monorepo. Pero bueno, es una contra que hay que tener en cuenta. Luego, la gestión de control de acceso. Esto va ligado también a un poco la cultura de empresa. Quizá haya partes del código que no quieras que según qué equipos o qué desarrolladores tengan acceso. Esto es complicado porque hasta donde yo sé, las soluciones comerciales, digamos, que hay disponibles, no te permiten afinar lo suficiente para gestionar esto. Es decir, tú en GitLab o en GitHub, lo que sea, puedes gestionar accesos por repositorio. Ahora, si tienes uno, no le puedes decir este grupo de usuarios que tenga acceso a estos directorios y este a este otro. Incluso si lo quisiese a nivel de fichero. O sea, este fichero que solo esté disponible para según qué grupos, ¿no? O según qué roles. Entonces, esto puede ser un problema. Integración continua. Aquí hay algunos problemas que hay que lidiar con ellos, que no tienen solución obvia. ¿Qué pasa cuando tienes el pipeline de integración continua? ¿Qué hago? O sea, ¿hago el build de todos los proyectos? ¿Solo de los que han cambiado? En ese caso, ¿cómo detecto los que han cambiado? Con un script en bash, ejecutando git, diff, no sé qué, y que me diga lo que... Es una solución. Pero bueno, estas preguntas son difíciles. ¿Qué construyo? ¿Qué despliego? Claro, es difícil porque hay mucho código que se va a integrar, que se va a compilar, muchos tests, etcétera. Veremos que luego voy a hacer una demo con una herramienta de Google. Veremos que soluciona algunas... A este punto lo soluciona bastante bien. Y el tema de Code Discovery. Como he dicho antes, lógicamente el monorepo, los proyectos tienen que estar bien organizados de manera lógica y tal, pero aún así llega un momento que hay tal cantidad de proyectos que puede ser difícil simplemente encontrar dónde se hace esto, dónde está programado esto, esta funcionalidad, dónde está exactamente, en qué fichero, cómo lo haces. Pues bueno, pues es un problema. Es un problema porque no es navegar clients, este fichero. Bueno, a lo mejor tienes varios niveles de profundidad de directorios, etcétera. Entonces eso puede ser un problema. Vale. Ahora me gustaría hablar del el caso concreto de Google. Google implementa monorepo y probablemente sea el monorepo más viejo de la historia, porque tiene unos alrededor de 20 años. Bueno, los datos que voy a enseñar en esta slide los he sacado de un paper que es del año 2016, entonces que es muy famoso, pongo el link en la última diapositiva, pondré el link. Está muy interesante. Es verdad que desde el 2016 probablemente hayan cambiado algunas cosas, pero vamos, para reflejar
la cantidad ingente de datos que tiene esta gente, sobra estos datos. Entonces, tiene alrededor de 20 años, porque desde los orígenes de la compañía se ha adoptado este patrón, ¿no? de monorepo, de tenerlo todo. La historia de commits hay sobre los 35 o 40 millones. Se hacen 40.000 commits al día, incluidos los de desarrolladores a mano, digamos, programadores, como sistemas automáticos que hacen commits a proyectos. Ocupa un total de 86 teras, que eso no te lo clonas en 5 minutos. O sea que imaginaros de aquí el problema del tooling que comentaba, ya solo para clonar necesitas ya pues una máquina que no tiene sentido. Ahora veremos cómo lo soluciona Google. Es ya repartido en 9 millones más o menos de ficheros de código. Aquí incluidos código propiamente dicho, digamos, código de producto, como ficheros de configuración, de infraestructura, etcétera, todo incluido. En este monorepo de Google está todo Google, excepto Android y Chrome, que están aparte. Supongo que por motivos de cultura, Android fue adquirido por Google, no sé por qué motivos, pero bueno, lo tienen así. Y además, solo el proyecto Android está compuesto por más de 800 repositorios. Es decir, si se quisiese incluir Android dentro del monorepo de Google, pues habría que importar como mínimo 800 repositorios, cosa que no creo que sea logísticamente fácil. Y finalmente, esto es una lista de algunas herramientas propias internas de Google que usan para solucionar algunas cosas. Por ejemplo, Piper, la primera sería como el motor donde está corriendo el repositorio, como el GitHub, digamos. Obviamente en Google el monorepo no está en GitHub, por cuestiones de escalabilidad, no está preparado para eso. Entonces, corre sobre un motor que ellos han diseñado que se llama Piper, y luego CITC es Client in the Cloud, que es como una especie de explorador de ficheros, simplemente para navegar dentro del repo, usar una herramienta que está basada en cloud. Lógicamente no va a llegar ahí el programador de turno y clonarse 86 teras, lógicamente. Entonces usa una herramienta que se llama Client in the Cloud para hacer esa exploración del código, y además en background pues se baja los ficheros necesarios que va a editar y tal. Está bastante bien solucionado eso. Y luego las otras, Tricorder, Refaster, Clipper y un mogollón más, son para cosas como análisis de código, herramientas de refactoring, para buscar incluso un fichero dentro del monorepo. Pues todo eso lo han solucionado haciendo sus propias herramientas, porque ahora mismo comercialmente no hay herramientas que solucionen según qué cosa. También es cierto que pocas compañías tendrán esta cantidad ingente de proyectos y de historia del repositorio, pero bueno, ese es otro tema. Vale, y con esto acabaríamos la teoría. Ahora voy a hablar de Bazel. Bazel es una herramienta que mantiene Google, que desarrolla Google. Bueno, antes tenía otro nombre cuando era interna suya y la hicieron open source, y ahora se llama Bazel, no me acuerdo cómo se llama, era algo parecido. Bueno, antes de empezar con qué es Bazel y para qué sirve y todo eso, decir que Bazel no tiene nada que ver con monorepos. No tienes que usar Bazel si tienes un monorepo, ni tienes que usar Bazel solo si tienes un monorepo. Es una herramienta que hace unas cosas, y la potencia que ofrece y las features que tiene encajan muy bien, machan muy bien con el paradigma monorepo, pero no es un must ni nada por el estilo. Es una como hay otras alternativas. De hecho, cada empresa tiene la suya. Facebook tiene la suya, Uber creo que tiene bueno, mentira, Uber usa Bazel, pero bueno, hay un par más que son todas open source. Entonces, ¿qué es Bazel? Bazel es una herramienta, es un build system. Podríamos verlo como una herramienta para ejecutar tareas sobre un sistema. Hablando mal, sería como un NPM, el CLI, ¿no? De NPM, que tú puedes configurar tareas, gestionar dependencias y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Bazel no está enganchado, digamos, a ningún lenguaje en concreto. Es multilingüaje. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de extensibilidad, un sistema de... No lo llaman así, pero entre comillas plugins.
donde tú puedes, la comunidad seguro que ha desarrollado una serie de reglas que se llaman para poder correr Bazel sobre un lenguaje específico. Luego veremos un ejemplo y todo esto tendrá sentido. Además, cuando tú construyes un proyecto con Bazel, Bazel es capaz, construye un árbol, un grafo de dependencias y es capaz de detectar aquellos sitios donde ha cambiado el código y solo hacer rebuild de lo necesario. Por lo tanto, es bastante performant en ese aspecto. Luego, hay como tres patas que se apoya Bazel. La primera es builds herméticos, que le llaman, que es que en tu proyecto, si usas Bazel, tienes que declarar todas las dependencias, input, que va a necesitar tu proyecto. No me refiero a dependencias, que también, no me refiero a dependencias solo de estilo voy a usar esta librería o voy a usar esta otra. Esas también, pero un paso más. Es de todas las cosas que va a usar Bazel para construir el proyecto. No va a dejar nada, no puedes dejar nada por hecho, hasta el nivel del lenguaje. Es decir, cuando creas un proyecto en Bazel, le has de decir qué lenguaje vas a usar. Si dices que vas a usar Java 8, le has de declarar Java 8 porque él se va a descargar el runtime, el JDK, para que él pueda ejecutar el Java 8. Es decir, él no va a usar nada. Bueno, en realidad hay algunas excepciones, pero en general es esto. No va a usar nada que esté en la máquina host donde estás ejecutando, sino todo lo que esté declarado como input. ¿Esto qué beneficio tiene? Pues ellos le llaman correctness, es decir, todos los builds van a ser correctos, todos los builds van a tener el mismo output, porque el input no depende del host donde se ejecuta. Es una especie de sandboxing que le llaman ellos. Hace un sandbox donde los inputs están bien claros. Es paralelizable, como he comentado antes, al construir un grafo de dependencias entre los distintos targets luego veremos lo que son los targets, es capaz de hacer un grafo. Entonces, si tienes un grafo, puedes detectar las zonas que son paralelizables. Entonces, esto hace que Bazel sea bastante rápido. Y eso, si le sumas la ejecución distribuida, pues lo hace aún más potente. Es decir, puedes configurar Bazel para que según qué target, según qué tareas, se ejecuten en otra máquina, en un cloud, por ejemplo. Hay soluciones para esto, comerciales y on-premise, de manera que tú puedes decirle a Bazel, por poner un ejemplo, la tarea de compilar este proyecto dentro de mi repositorio la vas a hacer en remoto. Entonces, ¿esto qué beneficios tiene? Pues bueno, para empezar, si la máquina remota del cloud tiene una capacidad de cómputo mayor que tu local, pues ahí ya estás ganando performance. Y además, si además le configuras una caché distribuida, pues lo bueno de Bazel es que le puedes configurar la caché y para un target para una tarea que tenga un output y el input no haya cambiado, que no hayas cambiado el código, por ejemplo, que involucra esa tarea, pues él va a tener el resultado cacheado. Y si la caché es distribuida, pues ya es lo máximo, porque te puedes clonar un proyecto y el primer build puede que tarde nada, porque está usando una caché distribuida, donde múltiples desarrolladores están tirando hacia la misma caché. Vale, vamos a ver una demo. Vale, en esta demo vamos a hacer un par de cosas. Para empezar, tengo aquí un monorepo, es mucho decir, un repositorio con dos directorios. Vamos a centrarnos en estos dos, Invoice Service y User Service. Los demás pues son temas de internals de Bazel, de caché y tal, que en principio no tenemos por qué entrar. Y el node de módulos pues probablemente lo conozcáis ya, los de JavaScript. Vale, entonces, para empezar, ¿qué tenemos aquí? Esto sería un monorepo, donde tengo dos servicios. El Invoice Service es un servicio, bueno, es mucho decir que es un servicio en Go. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque es un puto print. O sea, entonces, simplemente, o sea, no hay que ser muy espabilado o saber Go para identificar que esto muestra este texto, ¿no? Este literal. Entonces, por una parte tenemos este servicio, Invoice Service, y por otra parte tenemos un servicio en Node.js, el User Service, que es más de lo mismo. Va a hacer un console.log de esto, va a printar esto, pero requiere Express. No se está usando, pues es para el ejemplo,
pero esto es para ver el ejemplo con una dependencia externa, para que sea un poco más real. Y además, en el user service tenemos un test que testea algo muy complejo que no puedo explicar ahora, se nos haría muy tarde, pero bueno, resumiendo, es 2 más 2 es 4, ese sería el test. Entonces, vamos a ver, este proyecto, no vamos a escribir código, esto está todo baselizado ya, el proyecto está funcionando, entonces simplemente voy a ir explicando y vamos a ejecutar un par de cosas para que se vaya viendo. Para empezar, Basel espera que en la raíz del proyecto haya un fichero que se llame workspace en mayúsculas, o bueno, o .bcl o .basel, etc. Pero bueno, esto sirve. Entonces, este workspace indica que, pues eso, que este directorio raíz, digamos, va a ser un workspace gestionado por Basel, manejado por Basel. En este workspace es donde tenemos que, lo que comentabas del correctness, tenemos que declarar todos los inputs, todo lo que va a necesitar Basel para hacer cosas en este proyecto. Y en otro sitio, que veremos luego, es donde se le dice qué cosas hacer. Aquí sería como un manifiesto declarando todas las dependencias. Entonces, pues para empezar hemos dicho que tenemos dos servicios, uno en Go y uno en Node. Pues bueno, pues empezando necesitamos Go, así de claro. Entonces, de esta manera, no voy a entrar en detalles muy específicos, pero bueno, se puede intuir que esta especie de función, bueno, Basel está desarrollado con un lenguaje que es primo hermano de Python, que se llama Starlark. Entonces, bueno, que eso es irrelevante para, bueno, a ver, irrelevante tampoco, pero bueno, que si quieres extender con tus propias reglas y tal, y veremos ahora lo que son, tienes que aprender Starlark. Entonces, aquí, vamos a decirle que queremos usar Go en este workspace, en este repositorio. Lo hacemos de esta manera. Vamos a necesitar un HTTP archive que básicamente lo que se va a bajar es las reglas de Basel para Go, que están pues, en estos dos servidores. Estas reglas de Go vemos que están en el repositorio, este es el repositorio oficial de Basel. Están ahí porque Google mismo, o sea, Basel ofrece ya reglas para jugar, para trabajar con Go. Estas reglas, ahora lo veremos, pero para que me entendáis, una regla puede ser, pues, dame un ejecutable, créame un ejecutable en Go, o créame un componente, un target de test, para ejecutar un test. Ahora veremos cómo se hace. Eso sería una regla. Entonces, para empezar, tenemos que decirle, queremos usar Go, ¿cómo lo hacemos? De esta manera. Entonces, ahora ya podemos empezar a importar reglas de Go. Esto es un poco de código que hay que poner siempre para registrar toolchains, para el sistema operativo, bla, bla, bla. Pero bueno, esto es irrelevante ahora. Y más de lo mismo con Node. Lo que vamos a hacer es bajar las reglas, las rules de Node, que otra vez están en el repositorio oficial de Basel, podrían no estarlo perfectamente. Si tú te haces tus reglas para tu lenguaje que te has inventado tú el domingo por la mañana, puedes crearte tus reglas e importártelas aquí. Lo que pasa que, claro, los lenguajes más, plataformas más conocidas, pues lógicamente están en el repo oficial. Entonces, aquí ya le estamos diciendo que vamos a usar Node en algún sitio de este proyecto. Y además, ahora aquí necesitamos darle otro input, porque los inputs, en nuestro caso, no son solo el lenguaje. También necesitamos de dónde va a coger las dependencias que vamos a usar en el proyecto User Service, que está hecho en Node. El otro lo estoy ignorando porque no tiene dependencias. El que está hecho en Go, el Invoice Service, no tiene nada. Esto es del paquete de desarrollo estándar, digamos, de Go. Pero este sí que está, como hemos visto, sí que está usando Express. Entonces necesitamos dependencias externas. Entonces, en este código de aquí, lo que estamos haciendo, para empezar, es importar la rule yarn install. El yarn install lo que va a hacer es crear un repositorio dinámico que se llama, que no voy a meter, pero bueno, básicamente nos va a permitir acceder a las dependencias del package.json. Le tenemos que indicar dónde está el package.json, que en nuestro caso lo tenemos en la raíz, y dónde está el yarn lock. Vale, esto, ¿dónde está? ¿Por qué ponemos barra barra dos puntos? ¿Esto qué cojones es? Pues bueno, esto es nomenclatura de Basel, esto se llama un label, todos los targets, un target puede ser una rule o un fichero en sí, en este caso es un fichero. Esto se le está diciendo que es la raíz de nuestro repositorio, es decir, este repositorio está aquí. Y para acceder a una target se usa la nomenclatura, dos puntos y el nombre. En nuestro caso se está creando una target de tipo file, de tipo fichero, que es este fichero de aquí. Entonces le estamos diciendo que se use este package.json y este yarn lock. Vale.
el package.json, como vemos, está fuera, o sea, está en la raíz del proyecto. Esto es por lo que comentaba antes de Unified Versioning. No tiene mucho sentido a simple vista que el package.json esté fuera. En principio debería estar dentro del user service porque es un proyecto Node, ¿no? Pues no, porque si luego incluimos otro proyecto de Node, por ejemplo, Provider Service, va a usar el mismo package.json, las mismas dependencias, porque la versión la vamos a declarar aquí. Dentro del user service luego vamos a ver cómo requerir express o requerir mocha, pero no le vamos a decir dame express versión 4.17, no, le vamos a decir Bazel, dame tu express, el que estás tú almacenando, pero no vamos a especificar versión, por lo que comentaba, que si tenemos aquí otro de provider service que es un proyecto Node, si venimos aquí y cambiamos esto y ponemos 5, bueno, va a petar porque no existe, pero si ponemos 5, él automáticamente, todos los proyectos que están requiriendo esto, los de Node que están requiriendo la dependencia express explícitamente, va a recompilar, va a hacer el rebuild, porque ha cambiado el input. Esto es por lo del esto es el Unified Versioning que comentaba. Por eso el package.json está fuera. Esto también tiene otra implicación, que es que el user service no lo podemos tratar ahora como en toda la vida, no podemos hacer yarn lo que sea, o npm lo que sea. Ahora estamos un paso por encima. Ahora estamos, se lo estamos dejando que lo haga Bazel. Que Bazel internamente pues también lo hará, porque de hecho aquí lo vemos que está usando yarn install para el hecho de instalar las dependencias desde el package.json, él está delegando en yarn install. Pero nosotros estamos un paso por encima. De esta manera podemos, es la potencia también de Bazel, que podemos tener una interfaz, que ahora vemos el CLI, para usar Bazel, y de ahí para abajo es agnóstico al lenguaje. Nosotros no sabemos, cuando tiramos a ejecutar un servicio, no sabemos si está hecho en Node o si está hecho en Go, como ahora veremos. Entonces, esto sería el manifiesto, digamos, las dependencias. Bueno, además, aquí esto es un detalle de implementación, pero bueno, aquí le estamos diciendo a Bazel que este workspace está manejando el directorio Node Modules, para que lo trate como un directorio especial, porque él está gestionando las dependencias a través del package.json, por lo que le tenemos que decir explícitamente, este directorio lo manejas tú. Aquí es donde estarán las dependencias de Node, etc. Entonces, vamos a ir ahora ya a los servicios. Vamos a empezar con el invoice service, que es el más simple. Como hemos dicho, aquí hay un fichero que hace un print. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Pues bueno, pues hay otra palabra reservada, digamos, otro nombre de fichero que está reservado en Bazel, que es los build. Allá donde Bazel detecte que hay un fichero que se llama build en mayúscula o, insisto, build.bzl o .bazel, él va a interpretar que el directorio raíz de donde está el build es un package, que le llama, es un paquete. Un paquete no es más que una unidad de ejecución, una unidad donde le vas a poder dar targets, reglas para que haga cosas. ¿Qué cosas? Pues en este sentido, en este ejemplo, necesitamos que esto se ejecute. O sea, necesitamos construir un binario, un ejecutable de Go. Y lo hacemos de esta manera. Eso se lo decimos al build. Lo primero que vamos a hacer es importar la rule que hace eso, que es GoBinary. Esto lo podemos importar porque hemos declarado esas reglas en el workspace. Hemos dicho que necesitamos usar esto. Entonces ahora tenemos aquí la opción para importarlo. Entonces esto sería el import y ahora ya podemos usar el GoBinary. ¿Cómo lo usamos? Pues de esta manera. Llamamos a una especie de función, le damos un nombre que tenemos que elegir nosotros y luego espera un parámetro de srcs, que son los ficheros fuente, para generar ese binario. Además las rules, esto sería una rule, tiene tipos, ¿no? Esta sería de tipo binary, que el / binary también es una especie de estándar de convención dentro de Bazel. Entonces todos los rules que terminen en /binary son ejecutables. Por ejemplo, si estuviésemos usando Java, pues hay una rule que es Java binary, un poco para convención. Entonces, simplemente con esto, diciéndole que necesitamos, incluye estos ficheros y llámale así este target, y es de tipo GoBinary. Con esto ya podemos arrancar el invoice service. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, si vamos a la terminal, vale, ejecutando Bazel run / invoice service 2.service, esto ya va. ¿Esto qué significa? Bueno, pues el Bazel run es bastante obvio. Es porque la rule es de tipo binary, es tipo ejecutable, entonces pues queremos ejecutarla. Ahora veremos la alternativa, que es el test.
Y además aquí esto sería el label que identifica, el identificador de este target en concreto. ¿Cómo lo identificamos? Pues bueno, pues barra barra, repito, es lo que sería la raíz del proyecto. Invoice service sería el package donde está el build. Y después 2 puntos, porque hemos comentado que antes de cada target hace falta 2 puntos. 2 puntos y el nombre, en este caso le hemos llamado service. Entonces, con esto ya ejecutaría el código. Y aquí tenemos el output. Invoice service started. Ha tardado un poco porque creo que estaba cacheado, no estoy seguro. Pero bueno, que tampoco que compilar esto tampoco es que le vaya a costar 5 minutos. Pero bueno, es para ver el ejemplo. Entonces ya tendríamos el invoice service. Ya hemos conseguido crear un proyecto en Go totalmente, entre comillas, autocontenido, sin necesidad de tener Go instalado. Importante. Yo lo tengo instalado en mi máquina, pero en principio podría no tenerlo instalado porque yo le he declarado que hay una dependencia, un input a Bazel, que es el Go, que es necesito tener instalado Go versión tal cual. Y él ya se encarga de descargarlo y tal. Como lo he ejecutado antes, aquí no aparece y evidentemente todas las dependencias, todo el sandboxing, digamos, está en estos directorios, pero lógicamente en el primer build lo primero que haría es bajar, y analizar el workspace y descargarse todo lo necesario, el runtime de Go, el compilador o lo que sea. Vale, y ahora vamos a ver el ejemplo de user service, vale, que es un poco más complejo. Bueno, a ver, me da vergüenza decir que es más complejo, pero bueno, tiene un poco más de chicha porque tiene un test. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo mismo, arrancar simplemente el server, que bueno, que hará un console log guiarreando. En este caso, como hemos dicho, necesita Express. Entonces, ¿cómo le decimos que necesita Express? Pues de esta manera. Para empezar, nos vamos a centrar en esta línea, que es el import de la rule Node.js binary. Otra vez vemos el barra baja binary, que es, como decía antes, una convención. Esto significa que esto va a generar un artefacto ejecutable de Node. Otra vez le damos un nombre y le he vuelto a llamar service. No va a colisionar con el otro porque está en otro package. Si os dais cuenta, están en diferentes directorios y el build este indica que es un package. Por lo tanto, nombres de targets dentro de un mismo package sí que peta, pero en este caso están distintos. Entonces, otro parámetro, esto ya depende de cada rule, las rules están documentadas, obviamente, no puedes adivinar qué parámetros espera. En este caso, espera un entry point que va a ser pues el fichero, el index, ¿no?, de entrada de Node, en este caso el server.js. También hay que ver que esto es relativo al package en el que te encuentras. Es decir, aquí no hace falta poner barra user service, no sé qué, porque estás dentro del mismo package. Esto vamos a ver que es importante por una cosa que voy a comentar luego. Y luego espera un array data, que van a ser las dependencias que necesita. En este caso necesita Express. Como hemos visto, aquí no le estamos diciendo ninguna versión, ni 4, 17, ni nada. Aquí le decimos, Bazel, dame Express, el que tengas tú almacenado, sea la versión que sea. Y tú viendo esto no lo puedes saber. Te tendrías que ir al workspace, al package.json, y ver qué versión de Express se está usando a lo largo de todos los proyectos del monorepo. Este @npm es porque, como he comentado antes, en el workspace, al decirle coge las dependencias de este package.json, esto lo que está haciendo es creando un repositorio dinámico que se llama npm. Entonces, para linkar, digamos, para acceder a las dependencias dentro de este package.json, desde un package de Bazel necesitamos usar la nomenclatura de @ y el nombre del repositorio. Es más, aquí cuando estamos haciendo aquí en la consola, estamos haciendo Bazel run, bla bla bla, aquí realmente hay un @ implícito, que no es obligatorio ponerlo, pero el @ le estamos diciendo que el repositorio donde está este target es el nuestro, el que estoy ahora. Entonces, si ejecuto esto, es lo mismo. Es lo mismo ponerlo que no. Es simplemente syntax aware, no ponerlo. Entonces aquí nos tenemos que referir al repositorio dinámico que ha creado Bazel al decirle que coja las dependencias del package.json. Y con esto ya podríamos ejecutar el service del user service hecho en Node. Simplemente aquí user service y otra vez service. Y esto pues... ¿vale?
Le he puesto versión 2 porque estaba haciendo unas pruebas antes, pero bueno. Vale, y ya printaría lo que sea, ¿no? Ya lo hemos ejecutado. Ahora vamos con el test. Otra vez estoy importando la rule mocha test. He usado un mocha porque es más cómodo, se podría usar chest, por supuesto, hay rules para todo, está todo inventado. Entonces, simplemente mocha test espera estos parámetros. Un nombre, yo le he puesto unit test. O sea, el objetivo de este target es ejecutar el test, este que tenemos aquí, el de 2 más 2 en 4. Luego, el parámetro args es porque cuando ejecutas un test con mocha necesita que le pases como un selector de los ficheros que quieres ejecutar. Entonces yo le estoy diciendo, ejecuta los tests de los ficheros todos los ficheros que terminen en .spec.js. Y el tercer parámetro es los datos en sí, es decir, los source files, los ficheros de código real para que los meta en este artefacto para que sean ejecutados. En este caso más de lo mismo, quiero incluir todos los que tengan .spec.js. Si os fijáis, en este target no estoy incluyendo el server.js. Es decir, este target solo tiene este fichero. En el sandbox, digamos, que va a generar esto, solo incluye este fichero. Es importante por lo que voy a comentar luego. Entonces, para tirar este test, pues vamos a usar Bazel test, user service y en este caso unit test. Test, plural. Joder, sí que le cuesta. Vale, le ha costado lo suyo, no sé por qué. Vemos que el test ha pasado, como era de esperar. Entonces, ya hemos hecho dos cosas aquí. Hemos sido capaces de ejecutar un binario con Node y tirar un test de JavaScript. Ahora, el tema del caching y todo eso es interesante, porque si ahora yo vuelvo a tirar el test, yo no he cambiado nada. O sea que el test debería volver a pasar. Pero es más, no solo pasa, sino que me está diciendo que está usando una versión cacheada. O sea, ni siquiera ha ejecutado el test. Él tiene un resultado, tiene todos los inputs, no ha cambiado ninguno, dice, bueno, pues la última ejecución es válida. Si todos los inputs están declarados, el build es correcto. Entonces me tira el cache. Ahora, lógicamente, no lo voy a hacer porque es bastante obvio. Si cambio aquí el código, si pongo un 1, pues va a recompilar, digamos, va a hacer otra vez el build del test y lo va a volver a pasar. Pero una cosa súper interesante es que si ahora vengo al server.js y pongo aquí versión 3.0 y tiro el test, igualmente está tirando de caché. ¿Por qué? Si el user service ha cambiado. Sí, pero el target del test no está incluyendo ese fichero. Está solo cogiendo los .spec.js. Por lo tanto, el input de esto no ha cambiado. O sea, en este ejemplo concreto no tiene sentido porque obviamente un test tiene que incluir código de producción, digamos, para ser testado. Pero para ver cómo funciona el sandboxing y la caché de Bazel. Si no cambia lo que esto requiere, no va a tirar siempre de caché. Entonces, esto de los packages de Bazel, es decir, los directorios donde hay un build, en la raíz, los puedes poner donde quieras. Es decir, aquí en estos ejemplos es porque es muy básico, pero hay un user service y tenemos un build, ¿no? Pero imaginaos que hay un proyecto que tiene mucha profundidad a nivel de directorios, ¿no? Por ejemplo, un proyecto Java grande que tenga muchos packages, que tenga un package de clases de dominio, otro de controladores, servicios, bueno, una estructura clásica. Podemos meter ficheros build, es decir, packages de Bazel, al nivel que queramos, incluso a nivel de fichero. ¿Esto para qué sirve? Pues bueno, cuanto más granular sea, cuanto menos código incluya ese target, más rápido va a ser el build. ¿Por qué? Porque eso va a ser cacheable a más pequeño nivel. Podemos incluso decirle, me haces un target que sea compilar el fichero server.js. Y si tienes otros ficheros, ese target no cambiará y el output será el mismo. O sea, a ese nivel. Lógicamente hay que ir pues con un poco de prudencia. En este caso obviamente no tiene más sentido, pero quizá a nivel de fichero tampoco tiene lógica, pero a nivel de package, en un proyecto Java, imaginemos,
por cada paquete puedes tener un build. Es un poco engorroso de escribir, pero el build será extremadamente rápido, porque va a cachear a nivel de paquete. Y eso, las herramientas, otras herramientas como por ejemplo Maven o Gradle y tal, no funcionan así, lo hacen a nivel de, no sé cómo le llaman, pero un módulo de compilación, digamos, un módulo más a grosso modo, no al nivel que puede llegar Bazel, que es a nivel de fichero, incluso, a ese nivel de granularidad. Eso sería un punto muy a favor de usar Bazel. Entonces, bueno, aquí termino la demo. Voy a mostrar una última slide. Que, bueno, si queréis un poco aprender más sobre monorepos o Bazel y tal, aquí he dejado tres enlaces. El primero es el paper que comentaba al principio, donde he sacado los datos de Google. Está público ahí. Luego hay un par de repositorios en GitHub, del típico Awesome Monorepo y Awesome Bazel, donde hay un mogollón de recursos, enlaces, vídeos, de todo, y está bastante actualizado, ambos. Entonces, si queréis profundizar más en el tema, pues podéis tirar de ahí. Y nada, con esto terminaría. Si tenéis preguntas o lo que sea.